días. ¿Se escucha? La verdad que estoy muy contento después de un año, creo que hace prácticamente que prediqué por última vez aquí. Y la verdad que teníamos muchas ganas de venir. Si no hemos venido antes no es porque no hemos querido, es que no podemos, hemos tenido que aprovechar el tiempo de vacaciones realmente para escaparnos y estaremos toda la semana de impacto. Así que muy agradecido de veros. Echo de menos algunos rostros, imagino que aquí pasa como en Madrid, llega el mes de agosto y huyen todos, ¿no? O todos los que pueden. Pero bueno, saludos también a los que nos ven desde casa. La predicación de hoy la he titulado La fe que Dios honra y trata del capítulo que acabamos de leer, de Hebreos capítulo 11, un capítulo que como la mayoría sabréis ha sido llamado muchas veces el capítulo de ¿qué? De la fe o de los héroes de la fe. Y claro, ese título, los héroes de la fe, puede darnos la impresión de que la fe que aquí se describe en todo este capítulo es solamente para héroes, para creyentes extraordinarios y no tanto para personas comunes como tú y como yo. Pero la fe que aquí se describe en este capítulo no es la fe solamente para algunos héroes, es la fe que debería caracterizar a todo el pueblo de Dios, a todo hijo de Dios. Y eso nos incluye también a ti y a mí. De hecho, es muy curioso, si tienes tu Biblia, solo un versículo antes de que comience el capítulo 11, el autor dice lo siguiente, escribe lo siguiente. Pero nosotros, incluye a todos los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. Esta fe para preservación del alma. Es curioso, el autor dice nosotros, no dice pero algunos héroes o algunos pocos. No. Esa fe que persevera hasta el fin no es de unos pocos escogidos. Es la fe que tú y yo, que todo hijo de Dios necesita para vivir a este lado de la eternidad. Así que la idea, cuando tú leas todo el capítulo 11 de Hebreos, alguna vez, no es simplemente pues, que te quedes maravillado por el ejemplo de Enoc, de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés y por todo lo que ellos consiguieron hacer. La idea es que tú también puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, tal y como lo hicieron ellos. Y la clave para hacerlo, según este texto, es la fe. De hecho, se repite continuamente, por la fe esto, por la fe lo otro y por la fe esto. Pero es curioso, porque la Biblia menciona diferentes tipos de fe. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, todos recordaréis que Santiago habla de la fe muerta. También se habla de la fe estéril. Pablo le habla a Timoteo de la fe fingida. Creo que sí, Santiago también habla de la fe de los demonios. Dice que también los demonios creen y tiemblan. Jesús mismo, en la parábola del sembrador, habló de la fe temporal. Dice literalmente que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es precisamente porque hay distintos tipos de fe que el autor de Hebreos va a darnos una breve descripción de la fe, nada más comenzar, y luego una serie de ejemplos de cómo es esa fe que persevera hasta el fin y que Dios honra. Y lo primero que nos va a enseñar es que la fe que Dios honra está convencida de lo que no se ve. Son 4 puntos lo que voy a enfatizar en esta mañana. El primero, la fe que Dios honra, la fe que agrada a Dios, la fe que el cielo celebra, está convencida de lo que no ve. Fíjate cómo empieza el capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Mirad, el autor no pretende darnos una definición teológica de la fe, sino, evidentemente, sería mucho más extensa la descripción de la fe. Simplemente su propósito es hablarnos de una manera muy sencilla, muy simple, para que cualquiera pueda entenderlo, de cómo es la fe que va a ayudarnos a no retroceder en medio de las pruebas de la vida, esa fe que persevera hasta el fin. Y él menciona 2 ingredientes que debe tener esa fe. Utiliza 2 palabras, certeza y convicción. Certeza y convicción. Pero aquí quiero aclarar algo. Porque el hecho de que un cristiano tenga una fe de certeza y de convicción no significa que el cristiano nunca dude. Cuidado con eso. La duda no necesariamente es contraria a la fe. De hecho, nosotros vemos en la misma Biblia muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe genuina, pero que en determinados momentos de su vida experimentaron duda, ¿vale? Se me viene ahora a la mente el Evangelio de Marcos, ahí el padre de un joven que está endemoniado y Jesús se acerca para sanarle y le pregunta que si cree y ¿qué le contesta? Dice, yo creo, pero ayuda también mi incredulidad. Creo, claro que creo, pero
soy humano, soy imperfecto, tengo dudas, necesito de tu ayuda. Así que la fe genuina y las dudas no es que sean siempre enemigas o antagónicas, puede haber fe y puede haber duda. No te sientas mal, digo esto, para que no te sientas mal, si alguna vez como cristiano te asaltan las dudas, no tienes que esconderlo, no tienes que disimularlo, no te sientas mal si a veces las circunstancias de la vida que estás viviendo, una enfermedad, la pérdida de alguien, una situación difícil, generan dentro de ti algún tipo de lucha interna, de confusión o de duda. Porque los creyentes reales, luego están, sí, los super espirituales, pero los creyentes reales experimentamos dudas todo el tiempo, ¿vale? De hecho, todos los creyentes que aparecen en la lista de Hebreos 11 atravesaron en algún momento de su vida momentos de confusión, de miedos y de duda. Pero esas dudas no les llevaron a alejarse de Dios, esa es la clave. Lo que hicieron esas dudas es que ellos corrieran aún más a refugiarse en Dios. O sea, la fe real es aquella que dice, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero confío en ti. Señor, estoy confundido, pero aquí sigo de tu mano. Señor, tengo miedo, pero me aferro a ti. Porque tengo la certeza, estoy convencido, como dice el capítulo de antes, el capítulo 10, de que fiel es el que prometió. Punto. Y en ese sentido, si tú examinas la forma en la que se expresaban los primeros cristianos, a lo largo de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el vocabulario, el lenguaje de ellos está lleno de certeza, de convicción. Ellos no dicen nunca, bueno, yo tengo la esperanza de que después de la muerte habrá algo. Bueno, yo tengo la corazonada de que Cristo volverá. Ellos no se expresan de esa manera. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído y estoy seguro, fíjate los términos que utiliza, estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un lenguaje de certeza, de convicción, aún en medio de las dudas. De hecho, solo 6 versículos antes de que comience el capítulo 11 de Hebreos, que acabamos de leer, el autor dice que los cristianos de aquel tiempo, dice que sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Pero fíjate esta palabra, sabiendo. No dice imaginando o por si acaso, no, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No es que ellos se imaginaban, no es que tenían la sospecha, es que sabían que tenían una herencia eterna. Eso es convicción incluso en medio de las dudas. Y ahora te pregunto, ¿está tu fe, sé sincero contigo mismo, ¿está tu fe llena de certeza y de convicción? ¿O tienes una fe insegura, supersticiosa, de probabilidad? Bueno, en algo hay que creer, ¿no? En la vida. Porque si tu fe está llena de certeza y convicción, entonces tu fe no puede pasar desapercibida. Es imposible. Esa fe de certeza y convicción siempre te impulsa a vivir de una manera diferente al resto. De hecho, dice el texto que a aquellos primeros cristianos esa fe les impulsó ¿a qué? A perder todos sus bienes con gozo. Toma ya. A eso les impulsó la fe. ¿A qué nos impulsa a nosotros nuestra fe? ¿Cómo nos afecta a nosotros nuestra fe en Jesús? ¿Afecta a nuestro carácter? ¿Afecta a la manera en la que vivimos? ¿Afecta en las decisiones que tomamos en el día a día? Porque todas las referencias de este capítulo 11 a creyentes del Antiguo Testamento tienen el propósito de ilustrarnos cómo esa fe de certeza y convicción transformó la manera en la que esos creyentes vivieron. Y por esa fe real, perseverante, es que los creyentes del Antiguo Testamento, dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio. En otras palabras, Dios no pasó por alto la fe de esos hombres. Dios, por supuesto, que vio los muchos errores y pecados que cometieron. De hecho, la Biblia no los disimula. Pero tampoco dejó de ver las victorias que ellos alcanzaron por la fe. Y Dios los registra como ejemplos de fe que Él honra. Pero lo segundo que el texto nos enseña, y quiero ser enfático con esto, porque se predica muy poco, es que la fe que Dios honra no siempre es triunfalista. Mira, a partir del versículo 4 del capítulo 11 de Hebreo, el autor va a poner una lista de ejemplos de personas normales, como tú y como yo, pecadores, con sus luchas, con sus dudas reales, pero que tomaron una decisión radical en la vida, hacer de la fe su estilo de vida. Pero cuidado, porque una lectura superficial del capítulo 11 de Hebreo puede llevarnos a una conclusión equivocada. Podríamos llegar a pensar que la fe que se describe en este capítulo es una fe triunfalista.
Porque en este capítulo van a desfilar los nombres de personas que por fe, dice el texto, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, vencieron lo imposible. Y todo ese desfile glorioso de victorias espirituales le encanta al cristiano moderno. ¿Por qué? Porque eso también alimenta el ego espiritual de quien solo piensa en victoria, en conquista, de quien siempre quiere resultados visibles ahora, bendiciones inmediatas, sanidades, prosperidad, victoria. Y a menudo se suele citar como ejemplo, pues, a Abraham, a Moisés, ¿no? Como esos modelos de fe para conquistar la tierra prometida de nuestros sueños personales. Pero olvidan algo que el texto también enseña. Mirad, en este capítulo 11 hay una verdad que casi nadie ve al leer el texto. Una verdad que está ahí, en letras inspiradas, pero que ha sido ignorada, olvidada o deliberadamente silenciada por muchos predicadores modernos. Y la verdad ignorada que está en Hebreos capítulo 11 es esta. Los más grandes hombres y mujeres de fe fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. ¿Tú seguirías a un Dios así? ¿Serías capaz de morir creyendo incluso sin recibir nada? Ninguna respuesta a tus oraciones, ninguna promesa. ¿Seguirías creyendo? Hebreos 11, el capítulo 1, comienza confrontando a nuestra generación al decir que la fe verdadera no necesita ver. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y quiero enfatizar esto. Fe es convicción cuando no ves. Mira, la fe verdadera no necesita ver. La fe verdadera no exige explicaciones, no regatea con Dios, no pide garantías humanas. Cree y camina incluso en medio de la oscuridad. Pero nuestra generación actual quiere sentir antes de obedecer. Quiere entender antes de creer. Quiere que Dios pruebe su amor con señales, con milagros, con prodigios, con sanidades, con puertas abiertas, con cuentas pagadas, con buenos sentimientos. Pero Hebreos 11 nos enseña que la fe verdadera que Dios honra no siempre funciona así. La fe que Dios honra no siempre vive de evidencia. Muchas veces implica vivir de lo invisible. El primero que menciona es Abel. Abel ofreció sacrificios a Dios sin tener un manual que le dijera cómo hacerlo. El siguiente que se menciona es Enoc. Enoc caminó con Dios sin tener a nadie más a su lado que caminase con Dios, a nadie más a quien mirar. Noé, el siguiente que se menciona, construyó un arca sin haber visto nunca la lluvia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Ninguno de ellos lo entendía todo. Ninguno de ellos vio el plan completo de Dios ni tenía todas las respuestas y aún así obedecieron. Porque la fe que Dios honra no es un sentimiento, es una sumisión, es decir, sí a un Dios que no ves, pero que te ha llamado a caminar por fe. Fe es también levantarte por la mañana cuando todo a tu alrededor grita que deberías rendirte. Fe es confiar cuando no ves salida. Fe es seguir obedeciendo a Dios aun cuando a ti te parece que ya no tiene sentido. Fe es creer que hay un propósito incluso cuando el dolor no cesa. Es confiar en Dios incluso cuando esa sanidad que tanto ansiaba nunca llega. Pero hoy muchas personas creen únicamente si todo les sale bien. Si la puerta se abre, si el diagnóstico cambia, si el salario aumenta, si el matrimonio se restaura, si la enfermedad se sana. Y si eso no sucede, entonces la fe de ellos se deshace, se evapora, porque no era fe lo que construyeron. Eran expectativas personales condicionadas. Mirad, la verdadera fe, ¿sabes cuándo se revela? No cuando llegan las bendiciones y las respuestas a tus oraciones, sino en la fidelidad que somos capaces de mantener, incluso cuando las promesas y bendiciones de Dios parecen muy lejanas. Y Abraham es probablemente el mejor ejemplo de ello. Dice el Hebreos capítulo 11 que él recibió una promesa de una descendencia numerosa como las estrellas. Pero él pasó años y años y años esperando en silencio. Y cuando finalmente nació su hijo Isaac, Dios ahora le pide
que lo entregue de vuelta sobre el altar. Entrégamelo. Y dice Hebreos que Abraham obedeció. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Lo que Abraham está haciendo es ofrecer a Dios la promesa que le había hecho. Está entregando lo que había esperado durante años. Él está poniendo en el altar lo más preciado de su corazón, porque su fe no está anclada en las bendiciones de Dios, sino en el Dios que le ha dado las bendiciones. Su esperanza no estaba en Isaac, estaba en el Dios que le había dado Isaac. Y eso es lo que muchos no entienden hoy. Mira, hoy, en nuestra generación, muchos idolatran las promesas de Dios, pero desprecian el altar. Muchos aman los milagros, pero rechazan la cruz. Celebran las victorias, pero no soportan la prueba. Pero la fe que el cielo aplaude, la fe que Dios honra, es aquella que continúa incluso cuando todo lo que tú amas está en el altar del sacrificio. Es esa fe que no negocia con Dios. Mira, hay gente que hace tratos con Dios. Señor, yo te sirvo si tú me bendices. Señor, yo me comprometo contigo y vuelvo a ti si tú sanas a mi padre, si tú cambias el diagnóstico. Pero la fe que agrada a Dios no negocia. Más bien dice como Daniel en el horno de fuego, aunque Él no me libre del horno, yo le serviré. Y esa es la fe que movió a los antiguos. Y por ella dice el texto que alcanzaron buen testimonio. ¿Qué alcanzaron? No alcanzaron fama, no alcanzaron riqueza, no alcanzaron comodidad, pero alcanzaron algo infinitamente mejor: el testimonio de Dios. El cielo los vio, Dios los registró, y hoy sus nombres resuenan, son conocidos no solo por lo que conquistaron, sino por cómo creyeron en Dios en medio de las pruebas. No por lo que lograron, sino por lo que fueron capaces de entregar. Porque lo que movió a todos esos hombres y mujeres no fue una promesa de éxito. Todo te va a ir bien en la vida si crees en Dios. Fue una convicción profunda. Dios es digno aunque yo no reciba nada de Él. La fe que Dios está buscando hoy no es una fe triunfalista, es una fe obediente, es una fe que no depende de los resultados visibles, sino que sabe en quién ha creído. Una fe que proclama, Señor, tú eres digno, aunque yo no vea nada cambiar a mi alrededor. Es probable que alguno de los que está aquí esté esperando ver algo cambiar. Y quizá ahora mismo todo lo que ve son puertas cerradas, respuestas que no llegan, promesas que parecen lejanas y un enemigo que te susurra al oído, ríndete, tira la toalla. Pero Hebreos capítulo 11 te está diciendo, continúa, porque la fe que Dios honra es esa que persevera. El cielo escribe los nombres de aquellos que tienen esa fe, aun cuando no ven. Esa es la fe que conmueve el cielo. Esa es la fe que no retrocede aunque no lo entiende todo. Es la fe que no se rinde aunque no vea. Es la fe que no cambia de dirección aunque duela. Es la fe de aquellos que no buscaron fama, sino fidelidad. Es la fe de aquellos que no exigieron explicaciones, pero siguieron confiando y obedeciendo a Dios hasta el fin. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser uno de ellos? La fe que Dios honra, en tercer lugar, persevera en el silencio de Dios. Mira, es muy interesante cuando uno lee el capítulo 11 con atención, porque hay un momento donde se percibe un giro. El autor pasa de mencionar a varios personajes de la Biblia que hicieron grandes logros de fe, pero de repente abandona todas esas victorias visibles y comienza a hablar de los invisibles, de los olvidados, de los que no tienen nombre, de los que no tuvieron un escenario, pero sí tuvieron una prisión, de los que no celebraron liberaciones, pero sí soportaron azotes. Dice que fueron torturados. Fíjate lo que dice el texto. En el versículo 35 dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira, este capítulo es un golpe mortal contra esa fe triunfalista y utilitaria que siempre está hablando de victorias espirituales y de conquista. Cuidado con esa retórica sensacionalista. Atrae mucho, pero no es cierta. Mira, es verdad que la fe a veces cierra la boca de leones,
pero otras veces las alimenta. La fe a veces nos lanza al fuego. Y ambas cosas son ciertas. Cuidado con esa teología que solamente hace énfasis en la fe que vence ahora, en la fe que cura, en la fe que sana, en la fe que prospera, en la fe que resuelve. No ignoremos la fe perseguida, la fe que sangra, la fe que persevera hasta el fin sin ver ningún resultado. Piensa en Jeremías. Predicó durante décadas y no vio ni una sola conversión. Piensa en Esteban. Fiel al Señor toda su vida y tuvo que soportar ser apedreado con su rostro iluminado. Piensa en Jesús, el autor de nuestra fe. Él murió rechazado, traicionado, solo. La fe no siempre es vencer en el campo de batalla. La fe a veces es permanecer confiando en Dios, incluso en el campo de la derrota. Lee de nuevo este texto. Dice el versículo 36 y 37 que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa también es la fe cristiana. Esa es la fe del desierto, es la fe de la cueva, es la fe del horno, es la fe que no necesita explicaciones para creer, es la fe que continúa incluso cuando Dios parece estar en silencio. Es la fe que soporta sin tener una recompensa visible. Pero ¿cuántos hoy en nuestra generación soportarían esa fe? ¿Cuántos permanecerían creyendo si la sanidad nunca llega? Si el empleo por el que llevas tanto pidiendo no regresa. O si la respuesta a tu oración tarda 20 años. ¿Cuántos resistirían hoy con la fe de Pablo, que oró insistentemente, Señor, quita este aguijón de mi carne? Y escuchó un no por respuesta. ¿Cuántos resistirían con la fe de Ana, que lloraba año tras año en el templo sin oír una respuesta a su oración? Mira, hoy día muchos tienen fe cuando todo va bien, pero basta un retraso, una injusticia, una oración no contestada y abandonan la fe. Porque no fue fe lo que construyeron, sino un contrato con cláusula. Señor, si tú me das, yo te doy. Pero los creyentes de Hebreos 11 saben que la fe no es negociación, es entrega, es fidelidad hasta el final, es creer incluso si la liberación nunca llega, es creer incluso sin la sanidad, sin el milagro, porque Dios sigue siendo digno, porque Él sigue siendo Dios. ¿Y tú sabes lo que la Biblia dice de todos estos hombres y mujeres invisibles que tuvieron que soportar todo ese tipo de pruebas? Dice el versículo 38 de este capítulo, de los cuales el mundo no era digno, errando por desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, errando. El mundo los rechazó. La historia borró sus nombres. Pero el cielo los aplaudió y el Espíritu Santo los registra para siempre como ejemplo de la verdadera fe que Dios honra. Si tú hoy te sientes de alguna manera abandonado, si te sientes derrotado en algún área de tu vida, si te sientes invisible, si estás creyendo aún en medio del dolor, de la espera a tu oración, del silencio, estás más cerca de estos héroes de la fe de lo que imaginas. Porque esa fe que soporta, esa fe que llora, esa fe que espera en medio de la prueba, es la fe que Dios reconoce como legítima. Es la fe que Dios honra y que registra para la eternidad. La fe no siempre son victorias, no siempre son milagros, ni siempre es sanidad. La fe no siempre son respuestas. De hecho, hay una expresión que se repite en varias ocasiones en el capítulo 11 de Hebreos que debería ser suficiente para silenciar todos esos falsos evangelios triunfalistas de éxito inmediato. Fíjate lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido murieron, pero murieron en la fe. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. Dice que murieron en la fe, el versículo 13. Es decir, se mantuvieron fieles sin haber recibido lo prometido. Es decir, creyeron hasta el último aliento, incluso cuando los cielos permanecieron cerrados, cuando los milagros no llegaron y cuando la promesa que tanto ansiaban quedó al otro lado de la muerte. Y los púlpitos modernos deberían recuperar esta verdad. No solamente hablar de la fe que conquistó Jericó, también hablar de la fe que muere en el desierto. No solo exaltar la fe de David, también hablar de la fe de Elías, en la cueva, angustiado y deprimido. Por supuesto que celebramos la fe de Pedro caminando sobre las aguas, pero no podemos ignorar la fe del apóstol Juan, exiliado en una isla en Patmos, solo, envejecido. Hebreos 11 está repleto de promesas no cumplidas, pero aún así, llenas de una fe viva. Abraham, el padre de la fe, es el símbolo más grande de esta verdad. Dios le prometió una tierra y sin embargo, él vivió toda su vida como un peregrino. Él pasó toda su vida levantando tiendas, nunca palacios. Sus ojos no llegaron a ver el territorio que Dios le había prometido que se iba a volver suyo. No vio que ese territorio se volvía suyo. Él murió sin herencia de tierra, pero con herencia de fe. Y dice Hebreos 11:9, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Sabéis por qué? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, Abraham sabía que por muy gloriosa que fuese la promesa terrenal, era simplemente una sombra de algo eterno. Y él miraba lo invisible, él levantaba su mirada. Y eso es lo que diferencia la fe verdadera de la fe utilitaria e interesada. La primera es aquella que cree hasta en la eternidad. La segunda es aquella que solo exige bendiciones y promesas aquí y ahora. Señor, yo quiero aquí y ahora. Es mencionada Sara en este capítulo, una mujer que esperó durante años el cumplimiento de la promesa y que incluso después de haber recibido a Isaac, su hijo, tampoco vio con sus ojos el cumplimiento definitivo de esa descendencia como las estrellas, porque eso llegaría generaciones después. Por eso el texto dice en varias ocasiones que todos estos murieron en fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos en la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no querían establecerse aquí. Ellos no buscaban una tierra cómoda y llena de placeres. Ellos querían una patria celestial. Ellos rechazaban la estabilidad que el mundo ofrece y abrazaban la inestabilidad de la fe, porque sabían que esta tierra era simplemente un corto pasillo al trono, donde realmente ellos iban a encontrar el cumplimiento definitivo de todas las promesas y donde disfrutarían eternamente del Dios de las promesas. Mira, hoy muchos cristianos lo quieren todo aquí y ahora. Quieren que Dios pruebe su amor una y otra vez con bendiciones terrenales. Quieren la promesa, pero no quieren peregrinación. Quieren el trono, pero no quieren la cruz. Quieren la herencia, pero sin pasar por el altar del sacrificio. Pero los creyentes de Hebreos 11 tienen sed de eternidad. Ellos viven con los ojos vueltos a lo invisible, a lo que no se ve. Ellos renuncian a la tierra porque anhelan el cielo. Y por eso la Biblia declara una de las frases más sublimes. Dice el versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué bonito. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de los que le aman más a Él de lo que aman sus promesas. Dios no se avergüenza de aquellos creyentes que no retroceden, incluso cuando el tiempo pasa y la respuesta a sus oraciones no llega. Dios no se avergüenza de los que siguen andando por fe, aunque lo hacen llenos de lágrimas, de dolor, pero sin rendirse. ¿Y tú y yo? ¿Estamos dispuestos a creer, aunque nunca veamos?
Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe que el cielo aplaude. Y en último lugar, quiero recordar que la fe que Dios honra implica renuncias. También se habla muy poco de esto. Mira, a nosotros nos encanta, bueno, en general, nos encanta hablar de todas las historias y victorias, por ejemplo, de personajes como Moisés. Pero ¿te has preguntado alguna vez a qué tuvo que renunciar Moisés, por ejemplo? Dice el versículo 24 de Hebreo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, mira, Moisés fue criado en el palacio más rico del mundo. Fue educado con lo mejor que Egipto ofrecía. Él fue preparado para el trono, estaba condenado para la comodidad. Pero la fe le hizo ver que toda esa posición, todo ese poder, todo ese poderío, toda esa fama, todos esos placeres, toda esa riqueza, no eran más que polvo. Y dice el versículo 24 que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, me encanta esa palabra, porque en el capítulo 11 de Hebreo la palabra rehusó va unida a la fe verdadera. La fe verdadera no solo es aquella que acepta lo que Dios le ofrece, es también la que rehúsa lo que el mundo te entrega. Moisés rehusó el título con el que todos soñaban en su tiempo. Moisés rehusó el palacio, rehusó la comodidad, rehusó el derecho a vivir como un rey para sufrir como un esclavo. Y eso también es fe. La fe que el cielo honra es la fe que dice no al mundo. Es la fe que está dispuesta a renunciar a la fama, a ser esclavo de la riqueza, de la reputación, porque ha visto algo mucho mejor. Dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mirad, Moisés entendió algo que hoy en nuestra generación muchos ignoran. Y es que el placer del pecado es real, claro que es real, pero es pasajero. Y la eternidad es demasiado larga como para ser cambiado por un gozo de pocos años. El pecado es dulce por un instante, pero es amargo por la eternidad. Y la fe de Moisés le hizo ver más allá del tiempo presente. Él sabía que cada placer terrenal tenía un precio y que la recompensa que nos espera en el cielo vale cada renuncia. Por eso dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés comparó todas las riquezas de Egipto con los vituperios de ser fiel a Dios y decidió que los vituperios tenían mayor valor. El mundo lo habría llamado loco. Los príncipes de Egipto lo habrían llamado ingrato. Pero el cielo lo llamó héroe de la fe. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera fe implica renuncia, implica pérdida, implica a veces sacrificio, renunciar a placeres, implica elecciones difíciles. No es una fe que acumula, es una fe que abandona. Y lo que más falta en nuestra generación no es una fe para recibir y recibir las promesas de Dios, es una fe para rehusar. Esa fe que rehúsa al adulterio disfrazado de aventura emocional, de oportunidad. Es esa fe que rehúsa al dinero fácil disfrazado de bendición. Es esa fe que rehúsa al escenario cuando Dios te está llamando al altar. Es esa fe que rehúsa a la comodidad que te aleja del propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos estarían hoy dispuestos a renunciar al trono para abrazar el desierto, como Moisés? ¿Cuántos dejarían el palacio por amor al pueblo de Dios? ¿Cuántos aceptarían el vituperio de Cristo, la vergüenza, el rechazo, en lugar de la aprobación del mundo? Dice el texto que Moisés aceptó porque él no miraba el ahora. Él tenía puesta la mirada, ¿dónde dice el versículo? En el galardón. Y esa es la clave. La fe que está dispuesta a renunciar es aquella que es capaz de ver lo invisible, que es capaz de poner la mirada en el galardón eterno. Porque quien solo mira el ahora va a vivir siempre aferrado a lo que tiene, a los placeres temporales, a la comodidad, a las posesiones, a la riqueza, al bienestar.
Pero quien es capaz de discernir todo lo que está por venir, es libre de dejarlo todo. Si tú estás en un dilema entre lo que el mundo te ofrece y lo que Dios exige, Hebreos 11 nos recuerda que todos los grandes hombres de fe que agradaron a Dios son aquellos que rehusaron lo que parecía seguro porque deseaban lo que era eterno. Por eso, si hoy tú tienes que elegir, o mañana, o en esta semana, o a lo largo de tu vida, tienes que elegir entre parecer necio a los hombres y ser fiel a Dios, elige esa fe que renuncia. Porque aquel que rehúsa al mundo por amor a Cristo, va a recibir del propio Cristo lo que el mundo jamás podrá darte. Pero lee conmigo una vez más los versículos 36 y 37. Recuerda que otros creyentes experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjate bien, porque aquí no hay conquistas de fe. Este es el territorio de los anónimos. Nadie conoce su nombre. Es el territorio de los olvidados, de los que no vieron liberación, pero continuaron creyendo hasta la muerte. Ellos no cerraron bocas de leones, no vencieron ejércitos, no recibieron a sus muertos de vuelta. Ellos perdieron todo en la vida, pero lo perdieron con fe. La fe que ellos tenían no impidió que la espada los atravesara. La fe de ellos no impidió que la piedra fuera lanzada. La fe no impidió que la sierra dividiera sus cuerpos, pero impidió que negaran a Dios. Ellos decidieron creer incluso escuchando el silencio por respuesta. Caminaron por fe sin comprender nada. Aceptaron la prisión sin saber por qué. Aceptaron la persecución sin ver justicia. Aceptaron el dolor sin tener respuesta. Porque la fe auténtica no depende de explicaciones, de victorias, de respuestas. Depende de fidelidad. El Evangelio que siempre te dice que Dios te va a dar respuestas para todo, que te va a dar siempre las victorias, que siempre te va a sanar. Ese Evangelio te mintió. La verdad es que hay momentos en esta vida donde el cielo calla. Y aún así, los verdaderos hijos de Dios siguen caminando por fe. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Tenemos a José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como un esclavo, olvidado en una prisión. Y por años, él no dio una sola explicación. Él no tuvo respuesta, pero tuvo fe para mantenerse fiel en esos momentos. Job lo perdió todo, absolutamente todo. Y durante 37 capítulos, si lees el libro, él fue aplastado por el silencio de Dios, ni una sola respuesta. Pero mantuvo su fidelidad a Dios, a pesar de no tener respuesta. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, colgado en una cruz, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál fue la respuesta? El silencio. Si hasta él enfrentó el silencio, ¿quiénes somos nosotros para exigir siempre respuestas? Mirad, todos estos hombres y mujeres de Dios que hemos leído murieron mártires y no tuvieron alivio, pero tuvieron convicción y certeza. Ellos sabían que el mundo no era su destino, era simplemente el campo de batalla. Ellos no parecían victoriosos, eran pobres, afligidos, maltratados, no tenían grandes ministerios, no eran conocidos. Tenían hambre, tenían frío, tenían cicatrices. Pero el cielo los reconoció. Dice el versículo 38 que el mundo no era digno de ellos. Mira, esta es una frase que es una espada contra el cristianismo moderno. Porque hoy muchos buscan ser dignos ante el mundo. Buscamos ser aprobados, buscamos ser aceptados, buscamos ser populares. Pero ellos no vivieron para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y aunque este mundo los despreció, el cielo los celebró. Porque la fe verdadera no siempre vence en la tierra, pero siempre vence en el cielo. Déjame preguntarte, ¿tu fe aguanta el silencio? ¿Aguanta seguir orando aun cuando no obtienes respuesta? ¿Aguanta servir a Dios aún sin entender los por qué?
Porque esa es la fe a la que hemos sido llamados. Esa es la fe que Dios honra, porque ha entendido que fiel es el que prometió, aunque yo no vea la promesa a este lado de la eternidad. Si tú estás viviendo ahora mismo un tiempo de silencio, si estás sin respuestas, un tiempo donde todo parece oscuro, donde Dios no dice nada, Hebreos 11 te está diciendo, continúa, continúa, porque la ausencia de explicación no es ausencia de Dios. Si tú no te rindes ahora, el cielo escribirá tu nombre junto al de todos estos héroes de la fe. Y no por las victorias que obtuviste, sino por la fe que mantuviste, aún en medio de la prueba. Dice el versículo 39 y 40, que todos estos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y atención a esto tan misterioso que dice ahora. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira, Dios permitió que todos esos héroes de la fe no recibieran lo prometido y que murieran esperando porque había reservado algo para nosotros, dice el texto. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es decir, el plan de Dios no terminó con ello. Lo que el autor nos está diciendo ahora es, ahora iglesia, os toca a vosotros demostrar esa fe perseverante. Tomad ejemplo, estímulo de todos estos creyentes del pasado. Ellos anduvieron con fe para que tú puedas andar hoy con esperanza. Ellos murieron creyendo para que tú puedas andar hoy y vivir con convicción. Ellos abrieron caminos con sangre para que tú camines en obediencia. ¿Pero estamos siendo fieles a ese legado? ¿Vivimos la fe con la misma intensidad que todas estas nubes de testigos? Porque el texto es claro. Dice que ellos no llegarán a la meta sin nosotros. Nos están esperando. Es decir, si nosotros nos rendimos, si tiramos la toalla, estamos deshonrando a los que nos precedieron. Si nosotros abandonamos el camino, estamos rompiendo con ese legado. Si nosotros buscamos comodidad, estamos negando el llamado eterno que Dios nos ha dado. Ellos hicieron su parte y ahora nos toca a nosotros. Vivamos con esa fe que no exige, con esa fe que no negocia con Dios, que no busca explicaciones, pero que resiste hasta el final. Estos antiguos miraron de lejos las promesas, dice el texto, pero nosotros estamos a las puertas. Ellos no vieron la cruz, pero nosotros podemos mirarla. Ellos soñaban con un Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo, pero nosotros conocemos su nombre. Ellos esperaban a un Redentor futuro, nosotros conocemos a Jesús. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la fe de ellos? El cielo hoy está esperando una generación que ande como ellos anduvieron. Una generación de fidelidad. No de conquistas humanas, de sueños personales, toda esa retórica, sino de obediencia radical. Y el capítulo 11 queda abierto, es como una cortina abierta, para que a través de ella sigamos pasando todos los creyentes. La antorcha ahora está en tu mano y en la mía. El mundo que un día se burló de ellos, hoy se burlará de ti. La Babilonia que intentó seducirlos a ellos, hoy tratará de seducir a tu generación. La cruz que pesaba sobre sus hombros, ahora espera ser levantada por ti. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a través de este pasaje es, ¿vas a sostener la antorcha o vas a dejarla caer? Quiero terminar animando a esta iglesia, mi iglesia, la iglesia de Torre del Campo, a mantener viva la llama de esta fe. No una fe de conveniencia, sino una fe de convicción. No la fe de quien desea una mejor vida aquí y ahora, sino la fe de aquel que está dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. Esa fe que camina incluso cuando sangra. Esa fe que permanece incluso cuando todo se derrumba. Esa fe que ama a Dios no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Esa es la fe que Dios honra. Y si pedimos ayuda al Señor para que Él nos ayude a permanecer firme en esa fe.
Señor, queremos darte gracias por la hermosura de tu palabra y a la misma vez reconocer la debilidad de nuestros propios corazones. Señor, queremos sostener esa antorcha y a la vez reconocer nuestra propia incapacidad. Necesitamos ser llenos de tu espíritu para vivir con esa fe que a ti te agrada. Ruego, Señor, que llenen mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, de esa fe de certeza y convicción. Esa fe que está dispuesta a renunciar, a rehusar al mundo. Esa fe que entiende que la vida cristiana no siempre es triunfo o victoria. Esa fe que permanece cuando sangra, cuando duele, cuando no ve la respuesta. Manténnos fieles a ti. Esa es la fe que tú honras y esa es la fe, Señor, que nosotros deseamos mantener. De manera especial, oro por aquellos hermanos o familias de esta congregación que pueden estar enfrentando pruebas difíciles, pruebas que han zarandeado sus vidas, incluso los cimientos de su fe y que quizá ahora luchan con las dudas. Sosténlos tú, Señor. Llénales de esta fe, de certeza y de convicción para que puedan permanecer fieles a ti, Señor. Y que puedan sentir tu presencia, tu compañía, tu fortaleza y tu paz de una manera especial. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ruego de verdad tu bendición sobre cada una de las vidas de los que están aquí o están escuchando en su casa. Amén, Señor.